Buenos días, ¿se escucha? Sí. ¿Sí? Vale. Bueno, pues un saludo muy cordial. Lo primero al protagonista de hoy, que es Aniceto. También a Juan Agudo, el director de su tesis. A Julio, que es el mago de la electrónica que nos hace posible esta realidad virtual. Ya me ha dejado tranquilo. Cuando has dicho que se va a grabar todo, ya me quedo absolutamente tranquilo. Es decir, que todas las metodologías de pata que tenemos van a quedar registradas y, bueno, si sale mal siempre podemos pasarlo a YouTube y descubrimos una nueva vertiente del IAPH, ¿no? Y un saludo muy cordial a todos los que nos siguen virtualmente y a todos los que están presentes aquí en la sala. El instituto no para. Incluso en estas circunstancias de estado de alarma, encontramos esta técnica de las conferencias virtuales para seguir con esta iniciativa tan interesante que es Tiempo de Tesis. Tiempo de Tesis creo que es una iniciativa que nos enriquece a todos y que pone en valor el gran esfuerzo de los trabajadores del instituto por haber sacado sus tesis doctorales y que ahora pues las ponen al servicio de la sociedad en general a través de estas conferencias. Yo no sé, Aniceto, cuándo estabas más nervioso, si el día de tu lectura de tu tesis doctoral ante un tribunal que sin duda estaba afilando los cuchillos para hacer preguntas impertinentes, o en esta modalidad de realidad virtual, donde quieras que no, uno se siente extraño hablando a una cámara, ¿no? Ahora no lo cuentas cuando intervengas. Yo te quiero felicitar, Aniceto. Sé de ti que eres un gran experto en el patrimonio inmaterial, ese patrimonio inmaterial que tanto se cuida desde el IAPH y que tan grato es para los andaluces, porque bueno, yo creo que Andalucía es eterna por el caudal inagotable de sus tradiciones. Y sin duda alguna, las danzas y los rituales que tú nos vas a contar ahora, focalizados en tu provincia de Huelva, pues ayudan mucho a ese patrimonio inmaterial. Te felicito por tu tesis, por tu doctorado, te felicito por el trabajo que haces en el IAPH, en el entorno del patrimonio inmaterial, y te doy mi enhorabuena por adelantado por esta charla que nos va a dar sobre tu tesis de tradición y patrimonio, imágenes de permanencia y cambio en las danzas rituales onubenses. Mi gratitud también a Juan Agudo, catedrático de Antropología de la Universidad de Sevilla, por participar en esta experiencia piloto de las videoconferencias y en esta experiencia continuada de Tiempo de Tesis. Ya sin más y deseando escucharos tanto a Juan como a Aniceto, que veo que tiene un decorado además muy interesante detrás, nos lo contará ahora, pues os doy un cordial saludo, un abrazo virtual y un choque de codos. Buen día. Los presentes podéis aplaudir. Juan, ya tienes tú la palabra. Bueno, pues buenos días, me alegra estar aquí presente y yo diría un acto recordatorio. Bueno, Carlos, gracias a las referencias que ha hecho, no soy catedrático, soy profesor titular, pero bueno, ahí está. Bueno, realmente para mí es un placer, yo diría casi un efecto también de recuerdo, ¿no? Recuerdo de lo que fue todo el proceso de elaboración de la tesis de Aniceto. Y evidentemente ahora mismo casi me ha costado un poquito de trabajo retomar un poco aquel tiempo. Claro, yo siendo muy objetivo tengo que decir que con Aniceto me une una relación primero de amistad y también de colega, ¿no? Por lo tanto, bueno, en este caso concreto, la objetividad que pude tener y la ayuda que le eché cuando desarrolló su tesis doctoral estaba también mezclada por esta relación de empatía, con un vínculo que tuve con él. Es decir claramente que a mí me gusta decir siempre como director que nosotros como director lo que hacemos es, bueno, pues eso, coordinar, dirigir, ¿no? Pero no intervenir directamente en el trabajo. En este sentido,
lo que hizo Aniceto fue, en mi opinión personal, es un magnífico trabajo, así lo dije cuando se presentó su trabajo y así lo tengo, sobre un tema aparentemente sencillo, ¿no? Y que ha sido tratado muy potentemente del mundo del folclore y que cuenta sorprendentemente, mientras muy poca representación en Andalucía, donde prácticamente todavía tenemos muy pocos trabajos sobre este ámbito, pero si hacemos referencia a Castilla, a Galicia o incluso a Navarra, País Vasco, es uno de los temas centrales de todo lo que es su análisis, de lo que significa esa cultura inmaterial, en su tiempo considerada como folclore y como expresión de seña de identidad. Esto es el tratamiento que yo creo que es más valioso del análisis que ha hecho, que hizo Aniceto y que ahora nos reflejará, ¿no? Yo tenía un conocimiento parcial de ese trabajo, por algunas cuestiones que tuve que ver con toda la declaración como vida intercultural de las danzas de Huelva, pero era parcial, ¿no? Por lo tanto, lo que sí me interesó y lo que realmente se refleja muy bien en el trabajo de Aniceto es ese análisis global de todo lo que significa Huelva. Se planteó algunas cuestiones muy significativas cuando en el Tribunal de Tesis Doctoral de por qué se había acotado a la provincia de Huelva y por qué no se había hecho un trabajo, yo fue una de las cuestiones que un poquito me sorprendió en ese momento a toda Andalucía. No se trataba de toda Andalucía, aparte que yo creo que las danzas rituales en sí mismas son un elemento que bajo esa apariencia de similitud esconde una enorme diversidad. Por lo tanto, esa acotación a un tema provincial tiene que ver con la propia unidad de análisis y de observación que utilizó Aniceto en su momento. Y de hecho, las peculiaridades de esas danzas son muy diferentes a las que podemos encontrarnos en Granada o nos podemos encontrar en Córdoba. De hecho, yo me atreví a decir que cada danza en sí misma podía ser a su vez una unidad de análisis y observación. Pero lo que sí interesa del trabajo, y lo va a reflejar ahora mismo Aniceto, es la propia coherencia. La coherencia de cómo una unidad territorial, una acotación territorial arbitraria provincial, en este caso tiene bastante sentido como unidad de análisis y observación. Y hago esa tipo de diferencia. ¿Por qué? Un aspecto con tu observación, evidentemente son las danzas rituales, pero con unas peculiaridades etnográficas, pero al mismo tiempo lo que sí nos interesó, o sí lo que le interesó al que detectamos, en el caso de Celeste Jiménez de Madariaga, cuando yo mismo, cuando estamos haciendo el trabajo, es la enorme importancia que ha tenido y sigue teniendo dentro de ese mundo de las danzas los propios personajes, los danzantes, ¿no? Y yo creo que esa es la labor, si se me permite aventurarme, sin atreverme, por supuesto, a quitarle protagonismo al trabajo que va a hacer ahora mismo Aniceto, precisamente lo que a mí nos interesó, lo que le interesó y lo que está muy bien reflejado es la figura de los danzantes. Yo creo que eso es un hecho singular, muy singular para todos aquellos que hayan leído sobre el tema de la danza en otros muchos lugares. Normalmente las danzas en sí mismas son el objeto de investigación y de análisis, su mudanza, su indumentaria, sus pasos, su historia, pero muy pocas veces tenemos referencia a quiénes eran los danzantes. Yo creo que este es un factor absolutamente clave en el trabajo. Y el otro, que lo refleja muy bien también Aniceto en la presentación que os he hecho, es su patrimonialización, ¿no? Porque elementos que prácticamente estuvieron a punto de desaparecer, muchas de ellos llegaron algunos a desaparecer en los años 60, hoy se han convertido en una seña de identidad. ¿Qué papel juega toda esa cuestión patrimonialista y por qué las danzas actualmente para todas estas poblaciones son literalmente una clave de su identidad? Por lo tanto, no es un trabajo sobre la danza en sí, es un trabajo sobre el significado simbólico de la danza en una provincia y con todo ese proceso de cambio, de transformación tan importante vinculado a la tradición. Y sin nada más, ¿no? Espero, bueno, pues eso, escucharlo ahora y congratularme de que se haga esta presentación abierta y que apunto a, bueno, espero que algún día se llegue a publicar este trabajo, porque vuelvo a decir sobre el mismo que es un elemento que no se agota en Huelva, sino lo que yo valoraría más como director de trabajo es su aportación teórica perfectamente aplicable a otros contextos de otras danzas rituales en otro lugar de la península. Y nada, adelante, Aniceto. Muy bien, muchas gracias. No sé si se oye bien o no se oye bien, espero que sí. Sobre la pregunta que hacía Juan José, evidentemente es mucho más complicado hacerlo de esta manera virtual que el poderla haber realizado en la sala de conferencias, que como en un principio hubiéramos todos imaginado, ¿no? Pero bueno, hay que adaptarse a las circunstancias y bueno, esto es lo que tenemos, ¿no? Yo, antes de empezar, quería saludar sobre todo a la cantidad de amigos y amigas que por ser de esta forma virtual, pues están presentes, ¿no? De algunos compañeros de Valencia, de Teruel, de Extremadura, de Huelva, de Segovia, de Madrid.
Soria, de diferentes lugares de Castilla-La Mancha, que hemos tenido la oportunidad de, al hacerlo de esta manera, pues están también aquí presentes, ¿no? También quería, no sé si el protocolo lo marca sí o no, de que al inicio o al final se hagan los agradecimientos. A mí me gustaría hacer una serie de agradecimientos que yo creo que son necesarios de realizar respecto a lo que significa un proceso como es el de la realización de una tesis, ¿no? Sobre la imagen de fondo, deciros, bueno, que evidentemente son los cascabeleros de Alorno, que es la fiesta sería dentro de una semana en San Juan, pero que este año, por las circunstancias que todos sabemos, pues no van a poder salir, ¿no? Respecto a los agradecimientos, me gustaría, en primer lugar, agradecerle a los distintos directores del instituto, cada uno de ellos por una cosa distinta, ¿no? En primer lugar, a Román, porque insistió y tuvo a bien desde el principio de darnos esa oportunidad, aquellos que queríamos seguir la investigación y que queríamos terminar ese proceso académico que culminábamos con la tesis. Es importante ese esfuerzo que la institución hizo y que en este caso Román apoyó desde el principio. También a Lorenzo, porque continuó con esa labor, que yo creo que era importante para el personal y para la investigación de una institución tan importante como pienso y creo que es la nuestra. Y a Juan José también, porque aunque lleva menos tiempo, también ha colaborado en una parte importantísima que es la difusión de esos trabajos a través de esta forma de tiempo de tesis, ¿no? Yo creo que es importante esa parte de investigación y quería agradecerle a los tres personalmente y en público, ahora que está más abierto todavía y no es solamente en la sala de conferencias, pues ese esfuerzo, porque sé también que es un esfuerzo por parte de la institución a esta labor, ¿no? Tampoco me gustaría dejarme en estas felicitaciones, en este agradecimiento a todas las hermandades, cofradías, danzantes, tamborileros que nos prestaron siempre su apoyo desde el principio de esta investigación. Evidentemente a la Universidad de Sevilla, en la que me hice antropólogo, a la Universidad también de Huelva, y en este caso muy especialmente personalizado en la profesora Celeste Jiménez de Madariaga, también a las compañeras de la Dirección General de Patrimonio, que también siguen estando al pie del cañón de todo lo que es el patrimonio etnológico. Por supuesto, a mis compañeros y compañeras de esa delegación provincial de Huelva, en la que tuvo la suerte de trabajar desde el 2001 hasta el 2006, y en la que se gestó esto que ahora vamos a presentar. Por supuesto, también, evidentemente, a mi director de tesis, a Juan, que ya ha hecho casi no un resumen, sino que ha avanzado muchas de las cosas que yo intentaré trasladaros, ¿no? Que además además de ser director, ha sido maestro y amigo, como él ha dicho, y creo que es un aspecto muy importante. Y por último, tampoco me gustaría pasar por alto la importancia que en esta tesis tienen los compañeros y compañeras del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. Y aquí quiero agradecer también al Departamento de Formación, que esa labor muchas veces silenciada y que creo que es importante para poner de manifiesto todos aquellos elementos que desde esta casa, que es la casa del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, se hace, ¿no? Así que a todos ellos y a todas ellas les doy las gracias. Y evidentemente también al Centro de Documentación, que es en el cual estoy, y muy especialmente también a mi compañera Gema y a mi compañera Isma, que son con las que a día pues vemos y analizamos todo lo que significa ese patrimonio inmaterial y ese patrimonio etnológico, ¿no? Y por supuesto a este grupo, en el que no me podía olvidar que además de compañeros de trabajo somos amigos, y eso me parece que es importantísimo. Y en este sentido, no sé si veis la imagen de fondo, ¿no la veis? ¿Se ve? ¿Julio? Sí. ¿Se ve, no? Que es una Sí, foto, sí. ¿no? Sí. Vale. En el que, bueno, como os decía, no solamente son compañeros, sino también que son amigos, y es una parte muy importante, y algunas de ellas como Valle, que nos dejó, y a las que también creo que le debo mucha parte de lo que hoy se presenta. Bueno, fundamentalmente la presentación de la tesis, pues voy a hacerla fundamentalmente organizada respecto a lo que es la propia estructura de la tesis, ¿no? Hubo una primera parte de planteamiento teórico y diseño metodológico, otra parte vinculada con el contexto histórico-geográfico, una etnografía que yo creo que era necesaria realizar sobre las danzas de la provincia de Huelva, y otra parte, digamos, más de interpretación que tiene que ver con ese papel que ha jugado la danza y ese papel que ha tenido los diferentes danzantes, ¿no?
hemos probado y hemos intentado de poner algo de música y de sonido y de vídeo para que pudierais ver alguna de las danzas, pero la plataforma no se adaptaba a lo que perseguíamos y bueno, espero que en otro momento pues pueda ser así y podamos oír y ver ese tipo, esas danzas, ¿no? Esta parte que es un poco más rollo, digamos, la voy a pasar muy rápida, pero tiene que ver con el tema de la metodología, fundamentalmente basada en el trabajo de entre el 2005 y el 2015, que hacemos un análisis de las fuentes documentales y bibliográficas. Como pasa con otros elementos de la tradición oral, pues aquí no tenemos la suerte, como tienen, por ejemplo, en Segovia, de tener unos archivos parroquiales, incluso de algunos ayuntamientos, en el que hay muchísima información, como la compañera Fuencilla ha hecho en sus trabajos, sobre las danzas. En el caso de Huelva y en el caso de Andalucía, pues la escasa documentación tiene que ver también un poco con ese valor que se le ha ido dando a este tipo de expresiones, ¿no? Entonces, esa fue una parte importante de ese proceso metodológico. Y el más importante, diríamos, y que tiene que ver con la propia metodología de la antropología, que tendría que ver con esa observación participante, es decir, ese acercamiento a esos contextos en los que estaba la danza y las entrevistas a aquellas personas que eran protagonistas desde diferentes puntos de vista de esas danzas, ¿no? Es importante que tengamos en cuenta que en esta tesis hay tres conceptos, yo creo que sobre los que se cimienta el trabajo y que son importantes tener en cuenta, que sería esa relación entre el ritual, la tradición y el patrimonio. No voy a ir ahora aquí a analizar cada uno de esos conceptos, pero respecto a la presentación de mi tesis, creo que era importante tener en cuenta estos tres conceptos que a lo largo de mi intervención pues irán saliendo, ¿no? Otro aspecto importante era la división entre danza y baile. Muchas veces incluso seguimos todavía dándole o utilizando como ambos términos como sinónimos. Sin embargo, no es lo mismo la danza que el baile, ¿no? De hecho, ahí tenemos una propia definición de danza extraída de un diccionario de 1843 en el que se decía que la danza expresa más que el baile e indica más artificio, complicación, cultura, delicadeza, riqueza y lujo. Es una composición estudiada, preparada, dispuesta con un objeto, un plan de acción, expresados y representados mudamente, solo con ayuda de gestos, movimientos y posturas. El baile consiste en saltar y brincar, movimientos todos nacidos de la alegría y regocijo, hechos con arte a compás de un modo agradable. Y más adelante en el tiempo, Pilar Barrios nos dice que danzas y bailes solían distinguirse en tiempos pasados en función del contexto social donde se ejecutaban. Así, se llamaban danzas a las reales, cortesanas y nobles, y bailes a los populares con los que se divertía el pueblo. Resumiendo, a la hora de entender esa división entre baile y danza, ¿no? Me atrevería a resumir de esta manera, en el que mientras que el baile se caracteriza más por la informalidad, la danza es todo lo contrario. La danza se caracteriza más por ser más formal, por tener también unos contextos específicos, es decir, igual que el baile se puede hacer casi que en cualquier momento, la danza no, la danza tiene un contexto específico y en el caso que hemos analizado... Aniceto, perdona ¿sí? que te interrumpa un segundo. Estás Por pasando supuesto. diapositivas, es que se ha quedado solo congelada en la primera. Entonces no sé si... ¿Estás pasando diapositivas? Sí, las estoy pasando. Pues no se ven, o sea que ahora mismo se ha quedado solamente en la primera. ¿Puedes probar un segundo a quitar, compartir y volver a compartir? Sí, claro. Por eso te decía, porque es que estaba viendo en la pantalla de Juan José, la pantalla Sí, final y estaba fija, sí. que estaba la misma diapositiva. Entonces me estaba extrañando muchísimo de que no se hubiera visto. Vale. ¿Y ahora? Ahora mismo se ve la de patrimonio, ritual, tradición. Vale. Prueba a pasar alguna a ver si se mueven. Ahora ya se mueven. Ahora sí, Vale. ¿no? Nada, gracias. Vale. Nada. Que estaba viendo la imagen de fondo y digo, no, aquí no. Yo estoy modificando las diferentes diapositivas, pero en el fondo se sigue viendo la misma. Algo estaba fallando, pero bueno, solucionado. Como decía, es muy importante esa diferencia entre baile y danza, ¿no? Hablábamos del baile de la informalidad, sin embargo la danza es mucho más formal. La danza no se ejecuta en cualquier lugar, sino que tiene que ser en un momento determinado. Y en el caso que hemos analizado serían danzas vinculadas con contextos rituales, ¿no?
Además, otro aspecto importante que diferencia es que mientras que el baile puede ser interpretado por diferentes personas, en la danza está más restringida y no puede ser danzante cualquiera, sino que tiene que cumplir una serie de requisitos que iremos viendo, porque también es importante en este caso la variabilidad, ¿no?, de unos lugares a otros. Otro aspecto importante que nos llamaba la atención cuando empezamos con este trabajo de las danzas era que, curiosamente, y a diferencia de lo que sucede con otros elementos de la tradición oral, como pueden ser los romances, como puede ser con los cuentos, como puede ser otro tipo de expresiones, ¿no?, pues el tema de la danza había sido muy escasamente trabajada por los folcloristas de finales del 19 y principios del 20 en Andalucía, ¿no? Solamente encontramos, en este caso, una anotación de una folclorista extremeña, que era Isabel Gallardo de Álvarez, que cuando hablaba de las danzas se refería a ellas como que reminiscencias de aquellos tiempos aún quedan en los más apartados rincones de España restos de danzas sacroprofanas y de representaciones religiosas más o menos pintorescas con motivo de las festividades de sus santos patronos, para demostrar lo difícil que es desterrar en absoluto del alma del pueblo las costumbres y ritos arraigados en ellas desde muy antiguo. Mas, antes de comparar nuestras danzas rituales con las hispanoamericanas, es preciso hablar de lo poco que sabemos de las primeras y sacar consecuencias que puedan servir a investigadores más doctos y afortunados para otros trabajos de mayor envergadura. Estamos hablando de 1942, pero en el 2020 casi que nos encontramos en las mismas circunstancias. Es interesante de analizar, aunque no sea motivo de esta intervención, el por qué las danzas han estado ahí como silenciadas y a las cuales no se le ha prestado atención desde ninguna de las disciplinas y desde la antropología tampoco, ¿no? Uno de los primeros trabajos que ya nos hablan de esas danzas de Andalucía con cierto rigor científico serían varios artículos de Julio Caro Baroja, que hace un trabajo sobre dos romerías, en este caso de la provincia de Huelva, de las cuales vemos imágenes, que es la romería de la Virgen de la Peña en Puebla de Guzmán y la romería de San Benito en el Cerro de Andévalo. Yo me atrevería a decir que es de los primeros trabajos que sobre estos temas aparecen, ¿no? Y después, evidentemente, pues un papel importantísimo dentro de este trabajo de las danzas, como otros elementos de la tradición oral, pues tiene que ver con lo que significó la sección femenina, ¿no? Y ese movimiento vinculado con el régimen que intentaba sacar aquellas expresiones, aquellos elementos de la cultura tradicional que eran más relevantes de los diferentes pueblos, ¿no? Y aquí tenéis algunas imágenes del archivo Rábida, que está en el Archivo Histórico Provincial de Huelva, de algunas de esas danzas, son las de Hinojales, y las de Encinas son las recogidas por la sección femenina, ¿no? Y por último, otro de los ejemplos, pues tiene que ver con lo que el músico García de Mato hizo también, en este caso a principios de los años 70, en este caso sobre la fiesta de Verdiales y sobre el fandango de Huelva. Dentro de la diversidad de manifestaciones dancísticas que tenemos en Andalucía, pues claro, no solamente, como bien comentaba anteriormente Juan, no solamente hay en Huelva, sino también encontramos, en este caso son imágenes de danza que encontramos en la provincia de Córdoba, están las de Fuente Carretero, están las de Ovejo y están las de Fuente Tójar, San Isidro, San Benito y los Santos Inocentes, ¿no? Como os decía, y muy resumidamente, ¿cuáles son los trabajos que se han hecho hasta ahora sobre las danzas en Andalucía? Bueno, pues ahí tenéis los de Caro Baroja, los de García Mato, la tesis de Antonio Limón Delgado, que hizo su tesis sobre las danzas en este caso sobre la comarca del Andévalo, en los años 80. En los años 80 también algunos trabajos de Salvador Rodríguez Becerra y Medina San Román. Y fundamentalmente esto sí que es importante porque hay un cambio importante respecto a los estudios sobre las danzas, fundamentalmente a partir del año 2000, entre el 2000 y el 2010, y ahí tenéis las referencias pues, de Agudo Torrico, de Herminia Redondo, de Fran García Gallardo y de Celeste Jiménez de Madariaga. Evidentemente es importante, más allá de esas teorías que nos hablan de la importancia de las danzas vinculadas con el mundo tarteso o con el mundo celta, yo creo que no hay que aventurarse y buscar esas hipótesis y esas teorías tan a veces difíciles de contrastar
y lo que sí guarda una importancia respecto al por qué se encuentran estas danzas en estos territorios y tiene que ver con ese contexto histórico y geográfico. El 100% de las danzas que existen hasta ahora mismo en la provincia de Huelva se concentran en estas dos comarcas, que son las comarcas de la Sierra, que es la que tenéis en la imagen de la derecha, y fundamentalmente y principalmente en la comarca del Condado, que es la que veis a vuestra izquierda. Estas comarcas, desde el punto de vista histórico y geográfico, comparten una serie de rasgos que yo creo que son importantes tener en cuenta para acercarnos al conocimiento de estas danzas, ¿no? Estamos hablando de tierras de frontera, estamos hablando de espacios de continuos conflictos, estamos hablando también del predominio hasta el siglo XIX de las jurisdicciones señoriales, estamos hablando de zonas en las que hay algo, si hay algo relevante, tiene que ver con esa marginalidad y esa pobreza, con esa situación de dependencia que tienen respecto a otros lugares, su vinculación al Reino de Sevilla, y otro aspecto muy importante que tiene que ver con las danzas, que es la vinculación y la relevancia del periodo de la repoblación, que tiene que ver, como veremos después posteriormente, con algunos aspectos, ¿no? Estos rasgos, sin embargo, nos hablan, sin embargo, de un territorio abierto, fundamentalmente a Extremadura y a Castilla-León, ¿no? Vemos que ese oeste peninsular, desde el punto de vista de las danzas, desde el punto de vista de la música, comparte muchísimos rasgos que aún al día de hoy siguen estando lo suficientemente estudiados, ¿no? Yo me atrevería a decir también que siempre se dice que lo que está en el sur viene del norte, ¿no? Yo no tengo tan claro si esas relaciones y esos rasgos es siempre de norte a sur o si también desde el sur se trasladan al norte, ¿no? Yo creo que sería importante de analizar esos aspectos, ¿no? Y respecto al siglo XX y siglo XXI, pues estos tres rasgos creo que son importantes tener en cuenta. Ahora que se habla mucho del tema de la despoblación, yo creo que el efecto de la despoblación y lo que significó esa desestructuración de la vida rural en estas comarcas, fundamentalmente en los años 60 y 70, pues tuvo mucho que ver en los significados que han ido teniendo estas danzas y cómo algunas de ellas incluso desaparecieron, ¿no? Y evidentemente también todo lo que significó esa fuerte migración y esa difícil situación, ¿no? En general, hablábamos de una zona de periferia y de una frontera cultural en el que se dan aspectos tan importantes como la desconexión y la despoblación. Traigo esta frase de Rafael Cáceres Feria, que me parece que es muy interesante, sobre el Andévalo, que es una de las zonas centrales respecto a las danzas, que dice que sobre el Andévalo se ha escrito poco y en general, desde mi punto de vista, con escasa precisión. Como ocurre con casi todo lo desconocido, abundan los tópicos y los lugares comunes. Este tipo de reflexiones son muy interesantes respecto a temas como las danzas, ¿no? Sin duda alguna, uno de los aspectos pendientes de realizar era evidentemente de hacer una etnografía de las danzas, es decir, no ver solamente aquello que había escrito sobre estas danzas, sino enfrentarnos al trabajo de campo y a conocer de primera mano estas danzas, ¿no? Y algunos aspectos que tienen que ver con esa etnografía, pues ahora iremos desgranando muy rápidamente. Tiene que ver con esos contextos de la danza, con las referencias históricas, con los tiempos de danza, con sistemas organizativos, con el papel que tienen los propios danzantes y qué ha significado estos danzantes dentro de la danza, el papel que han jugado, el tema de las indumentarias y el tema de las músicas, ¿no? Este mapa me parece muy significativo porque si analizamos, ahí que tenemos ahora mismo todas las danzas que actualmente existen en Andalucía que estén vigentes, ¿eh? Hay otras danzas que han desaparecido, pero en este caso es un mapa actual de las danzas que tenemos ahora mismo en Andalucía. Como podéis observar, el 70%, y evidentemente no es una casualidad, pues se concentran en la provincia de Huelva. Ahora iremos viendo algunos aspectos respecto al porqué, ¿no? Si ya nos centramos y hacemos un zoom a lo que es la provincia de Huelva, pues ahí tenéis un mapa de los lugares en los que se encuentran estas danzas, ¿no? Es muy interesante y ahora vamos a ver, por ejemplo, aparecen señalados San Telmo, Cabezarrubias y Paimogo, porque en este caso son danzas que se crearon a final de los años 80 del pasado siglo XX.
Os decía antes que hay que tener mucho cuidado con esas teorías acerca de los orígenes de las danzas y no tener que buscar siempre esos antecedentes históricos de épocas remotas para saber y conocer realmente el por qué se originan y cuándo se originan, ¿no? Es curioso porque cuando preguntamos, por ejemplo, en Paimogo, que es donde se ejecuta la danza del pañuelo, acerca del origen de esta danza, todo el mundo nos decía que el origen de esta danza era una danza de origen inmemorial, que no se sabía, que sabía que había aparecido no se sabe en qué época, que había desaparecido, pero que no se tenía referencia histórica acerca del origen de la misma, ¿no? Como sucede con otros elementos vinculados con el patrimonio, siempre ese valor histórico o ese valor vinculado con la antigüedad parece que es el que te genera que un elemento pueda ser declarado como bien patrimonial, ¿no? Sin embargo, no es siempre así y son otros valores los que justifican esa protección, esa salvaguarda patrimonial, ¿no? En el caso de Paimogo, fijaros que cuando hicimos la consulta acerca del origen, pues dimos con la persona que había creado la danza. Esta danza fue creada en 1986 y fue una señora del pueblo la que, viendo que en otras poblaciones de la comarca del Andévalo había danzas, pues dijo, ¿por qué no creamos también una danza en nuestro pueblo, ¿no? O sea que fijaros que esos orígenes remotos muchas veces no tienen ni pies ni cabeza, ¿no? Bueno, como os digo, esos son los 3 lugares en los que se crean nuevas danzas, ya digo, a finales de los años 80. Junto a esa creación de esas danzas tenemos 2 ejemplos también muy interesantes, en este caso no de creación, sino de recuperación, que son la danza del Sagrado Corazón de Jesús en los Montes de San Benito o la danza de San Antonio en Alorno. Es decir, que tendríamos ese mapa de la provincia de Huelva en el que nos encontramos las danzas que siguen vigentes, las danzas que se han creado nuevamente y las danzas que se han recuperado. Después veremos también algunas imágenes sobre ello. Un aspecto importante, decíamos al principio, esa definición y esos conceptos básicos sobre los que se articula la tesis, tiene que ver con los contextos de la danza. Es decir, aquí están las danzas que hemos incorporado o sobre las que se ha basado nuestra tesis, tiene que ver con danzas que tienen contextos rituales. Es decir, tienen unas fechas o unas fechas determinadas y ese es ese contexto ritual en el que adquiere relevancia y protagonismo estas danzas, ¿no? El único ejemplo que al día de hoy no tiene ese contexto ritual sería la danza del pandero, en este caso en Encinasola, aunque es verdad que hace 4 o 5 años han intentado articularla a la romería, a la fiesta de San Andrés, que es el patrón de esta localidad. Eso es importante que tengamos en cuenta que estamos hablando de danzas que tienen un contexto ritual. Es decir, en este caso no son danzas que se ejecutan en un escenario, ¿vale? Que si damos una vuelta fundamentalmente en la época de verano, hay un montón de festivales folclóricos, uno de ellos es el Festival de Danzas de Villablanca, que tiene ya 30 o 40 años, y podemos ver a esas danzas dentro de los escenarios, ¿no? Pero en este caso, las danzas que nosotros analizamos son danzas que se encuentran en esos contextos rituales. Y además, es en estos contextos rituales donde tienen su principal razón de ser, ¿no? Junto a esos contextos rituales, otro aspecto importante es el que tiene que ver con los tiempos de danza. Y aquí en este gráfico observáis cómo la mayoría de las danzas de la provincia de Huelva se ejecutan en la época que tiene que ver con las romerías, ¿no? Estamos hablando de los meses de abril y mayo. Respecto a los tiempos de danza, también me gustaría señalar un tema interesante, es que muchas danzas ya no solamente tienen su participación en el contexto ritual original, sino que también aparecen en otros contextos nuevos que tienen que ver con esas transformaciones y esas modificaciones de los ciclos festivos de los pueblos de los que estamos hablando, ¿no? Así, por ejemplo, algunas de ellas, como pasa, por ejemplo, con Hinojales, con la Virgen de la Tórtola, que su celebración es en el mes de abril, pues también ejecutan la danza en el mes de agosto. Esto tiene que ver con la celebración en estas fechas estivales en muchos pueblos de lo que son las fiestas del emigrante, ¿no? Esas fiestas que intentan recuperar o mostrar aquellos elementos, sobre todo a personas que vivían en el pueblo y que
por determinadas circunstancias se fueron y que es en verano cuando vuelven, ¿no? Es decir, eso es importante respecto al tema de los tiempos. Sobre el tema del tiempo de las danzas, aquí os traigo un ejemplo, que es San Bartolomé de la Torre, que originalmente la danza se ejecuta en la festividad de San Bartolomé, el 24 de agosto, pero que desde hace unos años la propia hermandad de San Sebastián, a la hermandad de San Bartolomé sí le podía acceder durante la procesión de San Sebastián al grupo de danza. Por lo tanto, aquí tenéis imágenes de ese grupo de danza que interpretan las mismas mudanzas durante la ejecución de la procesión, tanto en San Bartolomé como en San Sebastián, y que la diferencia es respecto al tema de la indumentaria. Tenéis la imagen de la derecha, que podéis observar la danza de San Bartolomé, y la de la izquierda, que sería coincidiendo con la festividad de San Sebastián. Respecto al tema de los tiempos de danza y respecto a esa etnografía que hemos hecho de las danzas, una parte importantísima tiene que ver con los sistemas organizativos. Es decir, ¿de quién depende la danza? ¿Quién se organiza de la gestión de la danza? Bueno, aquí también encontramos algunos aspectos que iremos analizando y nos hablan de esas transformaciones, ¿no? Y de hecho, la relevancia de determinadas hermandades, de determinados sistemas organizativos como las mayordomías, pues se ven presentes también en muchos de esos movimientos, en muchos de esos procesos en los cuales participa la danza. Decíamos que otra parte importante es quiénes forman esos grupos de danza, ¿no? Y para el caso de la provincia de Huelva es muy interesante analizar que la mayoría de estos grupos de danza están formados por hombres. Y solamente en el caso del Cerro de Andévalo, que también interpreta la danza Las Jamugueras, o en Encinasola, que son solamente mujeres, o la imagen que tenéis abajo, que es la de la danza del pañuelo, que es interpretada por jóvenes de ambos sexos, en el resto todos son hombres, ¿no? Podríamos hablar después, si queréis, en las preguntas, podría ser interesante acerca del qué papel juega o ha jugado o quiere jugar la mujer dentro de estos grupos de danza, ¿no? La danza, evidentemente, o los danzantes, dentro de lo que son los propios contextos rituales, también tienen determinados momentos en que su papel de prestigio se ve presente, ¿no? Y aquí tenéis dos imágenes que son muy elocuentes de estos aspectos, ¿no? Por un lado, la imagen de la derecha, que es la danza de los Montes de San Benito, del Sagrado Corazón de Jesús, que son ellos los que se encargan de llevar a la imagen en determinados momentos de la procesión, y la imagen de la izquierda, que es la romería de la Virgen de la Peña, que este es uno de los momentos clave, que es cuando van a subir la imagen, y en este caso pues es el grupo de danzantes los que tienen el privilegio también de subir a la Virgen, ¿no? Evidentemente, otro aspecto importante al que no le hemos prestado dentro de la tesis relevancia, porque sería para otra tesis, pues tiene que ver con esas indumentarias y con esa diversidad y con esa riqueza de esos aspectos que tienen que ver con los elementos que portan los danzantes de los diferentes contextos, ¿no? Bueno, tenéis algunos detalles de sombreros, de bandas, veis la diversidad de aspectos que tienen que ver también con un elemento muy importante y que está perdiendo también relevancia, que son con oficios vinculados con el bordado y otros elementos de estas poblaciones que también van desapareciendo a un ritmo acelerado, ¿no? Respecto al tema de la indumentaria, hay un elemento que me gustaría también señalar, y viene motivada también por el papel y la relevancia que ha tenido en los últimos años estas danzas, ¿no? En un primer lugar, como veis imágenes en los años 50, en este caso son la danza de la Virgen de la Rábida en Sanlúcar. Si os fijáis en la imagen de la izquierda, pues podéis observar que cada uno va vestido como quiere, ¿no? Con el traje que tiene, con su traje chaqueta o con lo que creía oportuno, ¿no? Cuando hacíamos las entrevistas muchas veces nos decían, bueno, no teníamos nada preparado y a lo mejor un par de horas antes nos decían, oye, mira, que tienes que danzar, búscate la ropa que puedas y te la pones. Bueno, eso evidentemente no tiene nada que ver con lo que sucede en la actualidad, ¿no? Y eso tiene que ver con esa relevancia y ese protagonismo que tiene la danza dentro de estos contextos rituales, ¿no?
Si observáis ya en la imagen de la derecha, que es de los años 70, pues veis que el mismo grupo ya aparece con una indumentaria homogenizada y van todos de la misma manera, ¿no? Esto es nuevo, digamos, dentro de ese contexto que estamos analizando de la danza, ¿no? Y ahí veis, pues, algunos detalles de esa diversidad de elementos respecto a las indumentarias, en este caso de las danzas de la provincia de Huelva, ¿no? Otro aspecto importante, junto con la indumentaria, tiene que ver con los elementos, los diferentes elementos que portan los diferentes grupos de danzas, ¿no? Algunos de ellos tienen una función fundamentalmente ornamental, pero otros incluso también hacen la forma de instrumentos musicales, como pueden ser los palillos, incluso también las espadas en determinados momentos de los contextos, ¿no? Veis ahí la diversidad de elementos que portan los diferentes grupos de danza. Perdonadme si voy muy rápido, pero son muchas cosas las que quiero hacer y no me quiero dejar ninguna, ¿no? Bueno, y ahí veis también algunos otros detalles de esos arcos, de esas espadas, ¿no? Que forman parte de esos elementos que portan los grupos de danza. Evidentemente, junto a la danza, junto a los danzantes, pues un papel básico y principal, en este caso, es el de los tamborileros, ¿no? La música que hace que esos danzantes pues ejecuten sus diferentes movimientos, sus diferentes mudanzas, ¿no? Aquí me paro para darle un homenaje a los tamborileros tristemente fallecidos, el Peta, que es el tamborilero de la derecha, de San Bartolomé de la Torre, hace unos meses, o Paco Carbajo de Hinojales, que también falleció hace unos años, y que no solamente interpretaban la danza, sino también tenían un papel importante porque ellos eran los que enseñaban a los danzantes, ¿no? Y no solamente enseñaban a los danzantes, sino que además se establecían de interlocutores, y este es un aspecto muy importante, entre los diferentes grupos de danza y entre la organización, las hermandades a las que pertenecían estas danzas, ¿no? Es decir también que la figura del tamborilero, que interpretaba todas las músicas de danza de la provincia de Huelva, a excepción de la de Encinasola, interpretada con gaita y tamboril. La gaita y el tamboril, en este caso la gaita, es, como veis, una flauta de 3 agujeros y no tiene que ver con el instrumento más asociado a tierras gallegas, ¿no? Que muchas veces cuando decimos de lo de la gaita pensamos en la otra, y sin embargo en el caso de la provincia de Huelva, pues la gaita y el tamboril son los instrumentos básicos de interpretación de las músicas para la danza, ¿no? Decir que la figura del tamborilero no era relevante única y exclusivamente en el momento de la danza, sino también previamente en lo que tiene que ver los ensayos, incluso en determinados toques de alborada que se daban en los momentos antes de la fiesta, o incluso algunos días antes, que avisaban ya de que la fiesta se estaba acercando. Como pasa con los danzantes, pues la figura del tamborilero también ha experimentado un cambio importante, ¿no? Han pasado de ser elementos secundarios o terciarios a los que no se le prestaba casi atención, a ser un elemento de prestigio, y no es lo mismo tener un tamborilero que tener otro, ¿no? Es muy interesante también ver e intentar averiguar lo que son los diferentes mapas que cada tamborilero tenía, porque los tamborileros no se pisaban, es decir, cada uno tenía sus mapas de sus romerías a las que ellos iban, y normalmente lo iban pasando de padre a hijo o de algún familiar, ¿no? Muy importante respecto al tema de los tamborileros, y en esto tiene que ver mucho su relación con las danzas, es que hubo un momento en el que la escasez de tamborileros hizo peligrar la continuidad de algunas danzas, ¿no? Y algunas fórmulas se hicieron, por ejemplo, en el caso de la Puebla de Guzmán, desde el propio colegio se propició que hubiera una escuela de tamborileros, y afortunadamente en la actualidad pues ese problema no se tiene, porque el tema en casi todas las danzas no solamente hay un tamborilero, sino que ya incluso encontramos a más tamborileros, ¿no? Esta figura del tamborilero y el papel que tiene dentro de estos contextos rituales, tampoco podemos olvidarla, que guarda una estrecha relación con lo que es la propia romería del Rocío
y con la existencia también de una escuela de tamborileros en la ciudad de Huelva que coordina Antonio y que ha hecho un papel importantísimo respecto no solamente evidentemente a la Romería del Rocío, sino al papel de investigación de esos toques vinculados con estas danzas y con otros contextos rituales de la provincia de Huelva. Un aspecto importante respecto al tema de los instrumentos, el tema de las danzas, el tema de las músicas, es que ha habido un cambio importante respecto a esos instrumentos musicales. Un cambio importante que tiene que ver con que normalmente estos propios tamborileros eran los que producían, los que fabricaban sus propios instrumentos, y en los últimos años estamos asistiendo fundamentalmente a la compra ya de instrumentos en tiendas de música especializadas, ¿no? Esto evidentemente también afecta a los diferentes toques y a los sonidos vinculados con las danzas, y un elemento también que tendremos que seguir analizando, ¿no? Como veis aquí algunas imágenes, veis que en algunos casos ya no solamente hay un tamborilero, sino que se encuentran 2, 3, incluso grupos de tamborileros que participan en la ejecución de esas danzas, ¿no? Y como os decía, el único ejemplo respecto al tema de las danzas en los que no hay la figura del tamborilero es la danza del pandero en Encina Sola, y el instrumento utilizado es el pandero cuadrado, que es uno de los pocos ejemplos, yo me atrevería a decir que el único, que encontramos por lo menos para el caso de Andalucía, ¿no? Ese pandero cuadrado que se hace y se fabrica también allí en Encina Sola, y que le da otro toque distinto a este tipo de expresiones, ¿no? Respecto al pasado y el presente, pues nos hacíamos en nuestra tesis este tipo de preguntas que eran vitales para entender qué pasa o qué ha pasado con esas danzas, ¿no? Que era por qué y para quiénes se danzaba, quiénes eran y quiénes son los danzantes, esa referencia también entre la danza y los danzantes, esa individualidad y esa colectividad, ese grupo de danzantes, y también esos procesos de apropiación que se estaban dando en los últimos años por parte de las mayordomías y de las hermandades como sistemas organizativos que giraban en torno a estas expresiones culturales, ¿no? Hacemos una pregunta del por qué se danzaba, y bueno, en muchos de los casos, pues fundamentalmente se danzaba porque era una forma de crear ambiente, de hacer un poco de ruido, ¿no? Y darle un poco más de vidilla, digamos, por decirlo de alguna manera, a estos contextos, ¿no? Tanto Juan Agudo como Celeste decían que la intervención de estos danzantes era un acto ritual y un medio para crear un ambiente de fiesta por la estrecha vinculación mantenida hasta el presente entre danza, ritual religioso y festejos en los que intervienen, ¿no? Algunos incluso ya nos dicen, ¿no? Como en este caso la presidenta de la Hermandad de Cabezas Rubias de San Sebastián nos decía que la danza es importante porque además servía para hacer la romería más elegante, ¿no? Es decir, había pasado de ser un elemento supletorio a convertirse pues, en una forma de dar, en una forma de hacer fiesta dentro de estos contextos rituales, ¿no? De hecho, en el día de hoy sería impensable que algunas de estas procesiones no existieran los grupos de danza, ¿no? Pero esto no siempre ha sido así, es decir, el papel de esos danzantes dentro del grupo de danza pues ha sufrido importantes transformaciones y en algunos casos pues nos retraemos a los años 50, 60, 70, pues evidentemente el ser danzante estaba vinculado con unas clases sociales bajas, los más humildes, y evidentemente eran una especie de bufones a los cuales, pues bueno, se les veía bailar, se les veía saltar dentro de estos contextos, pero evidentemente nada que ver con el significado que tienen estos danzantes en el día de hoy, ¿no? Es que es uno de los grandes cambios y transformaciones respecto a estas expresiones, ¿no? Ese papel o esa importancia que la propia sociedad le daba a esas danzas, pues hizo que muchos de ellas desaparecieran, y aquí jugó un papel muy importante la aparición, la creación de grupos de danzas infantiles, ¿no? Aquí tenéis uno de los ejemplos de este caso. Estamos hablando de la danza
de la Virgen de la Esperanza, la de la izquierda, de Cumbres Mayores, y la danza del Corpus, del Santísimo, también de Cumbres Mayores, ¿no? Si observáis en la imagen de la derecha, de abajo, en las que veis el grupo de niños del Santísimo, y podéis observar que detrás también hay un grupo de adultos. Bueno, en estos casos también es muy interesante la aparición, o más bien la recuperación de grupos de adultos donde solamente quedaban los infantiles. Esto que también ha traído una serie de conflictos que después veremos, ¿no? Puede suceder en poblaciones como en Cumbres Mayores, ¿no? Y ahora mismo se da la paradoja de que tanto el grupo de la Virgen de la Esperanza como el Santísimo, que participan en la fiesta del Corpus, pues además del grupo infantil, también aparecen 2 grupos de adultos, por lo tanto hay 4 grupos de danza dentro del propio contexto ritual, ¿no? Y son aspectos que debemos de tener en cuenta y que son muy interesantes de análisis, ¿no? Como decía, muy interesante la participación, y aquí tiene que ver también con esa transmisión, con esa salvaguarda del significado de las danzas, ¿no? Es habitual que muchas de las danzas que existen actualmente en la provincia de Huelva tengan un grupo infantil que además, para que ellos se motiven también, pues suelen participar en algunos momentos de ese contexto ritual también. Es decir, suele haber, en algunos casos encontramos no solamente un grupo infantil y de adultos, sino incluso también otro de jóvenes, que son esa cantera tan necesaria para la continuidad de este tipo de momentos, ¿no? Os decía que haciendo esa etnografía de las danzas rituales de la provincia de Huelva, pues nos llama poderosamente la atención no solamente la recuperación de algunas de esas danzas que estaban desaparecidas. Vimos los casos de San Antonio, por ejemplo, en Alorno, ¿no? Sino también la creación de nuevos grupos, como es las de la danza del pañuelo de Paimogo, que es la primera que tenéis a la izquierda, la danza también de San Telmo, que es una aldea de Cortegana, o la danza de Cabezas Rubias, ¿no? La danza de San Telmo, desde el punto de vista musical, es muy interesante porque San Telmo es un patrón gallego, y en este caso la música que se interpreta es la que todos conocéis como la rianseira, ¿no? Pero en este caso con gaita y tamboril, ¿no? Que es un elemento también muy interesante de análisis, ¿no? Evidentemente, dentro de lo que es el grupo de danzantes, no todos los danzantes tienen o juegan el mismo papel, sino que cada uno de ellos tiene un protagonismo y tiene un papel, y hace una serie de aspectos que tienen que ver en muchos casos pues con la antigüedad o con determinadas destrezas, ¿no? Normalmente en todos los grupos, y esto también, este papel distinto de los diferentes danzantes, también se observa muchas veces la propia indumentaria, ¿no? En este caso una imagen de Piedras Alba, y podéis ver que en este caso el manijero, que es la persona que lleva y que se encarga de indicar cuándo son los diferentes movimientos, o cuándo son las diferentes mudanzas y cuándo hay que hacer determinadas cosas, ¿no? Pues va con ese pañuelo y esa banda de color verde, y el resto de miembros del grupo de danza pues no llevan color verde, sino que es color rojo, ¿no? Os decía que la figura clave dentro de ese grupo de danza pues sería lo que en algunos sitios se conoce como manijero, en otros casos se conoce como guión o capitán, ¿no? Y que se encarga un poco de ordenar y organizar al grupo de danza, ¿no? Otro aspecto importante que tiene que ver con ese papel del grupo de danza más allá del propio contexto ritual es que en muchas ocasiones veis imágenes de la fiesta de la Virgen de la Tórtola, de Hinojales, a la izquierda, o la de San Juan a la derecha, la de abajo pertenece a Villablanca, pues son momentos muy interesantes, muy importantes, porque se juntan no solamente los que son danzantes actuales, sino también los que han sido danzantes en otras ocasiones, ¿no? Dando ese papel tan interesante de identidad y del ser, y formar parte de ese colectivo de danza que va más allá del momento festivo y que es relevante en determinadas danzas, ¿no? Y como decía, pues también el papel
que juegan cada vez más estas hermandades o estas cofradías, que también tienen que ver con esos nuevos contextos rituales en los cuales la danza está presente, ¿no? Pues veis imágenes tanto de la derecha como de arriba, que es de San Bartolomé, como la de abajo, que es de la Virgen de la Tórtola. Son dos momentos en los que el grupo de danza se acerca a casa del mayordomo para recogerlos y llevarlos a la iglesia. Es decir, son nuevos actos que se incluyen en esos contextos rituales y que tienen que ver con la relevancia de la danza y de esos sistemas organizativos en los cuales juega un papel importantísimo el tema de las mayordomías para el caso de la provincia de Huelva. Os decía que en estas relaciones entre danza y el papel que está jugando en los últimos años, pues aparecen determinados elementos que hemos denominado los conflictos con la tradición, ¿no? Es decir, cada vez más se tiende por parte de estas hermandades, de estas cofradías, a institucionalizar lo que son los grupos de danza que tradicionalmente han estado a su aire y que en los últimos años, con la relevancia que han ido cogiendo dentro de esos contextos rituales, pues ya desde las propias hermandades, pues hay intentos, digamos, por controlar de una forma u otra a estos grupos, ¿no? También en esos conflictos nos aparece el tema de las autoridades eclesiásticas que en determinadas ocasiones pues impiden la realización de las danzas en los interiores de algunos templos, ¿no? O que incluso matizan lo que son los propios estatutos de estas hermandades, incluso haciendo cambios en la propia denominación de figuras como el guión manijero, o también respecto a los movimientos y la relevancia que estas danzas tienen en la actualidad, ¿no? Hay un aspecto clave que tiene que ver con esa relación entre danza, ritual y tradición, y fundamentalmente con patrimonio, y es todo lo que ha significado también ese proceso de protección que se inició en el 2011 y que concluyó con la inscripción en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz de las danzas rituales de la provincia de Huelva. Ese debate entre esas danzas que tenían más antigüedad y esas nuevas danzas, pues creó una polémica muy interesante. Incluso algunas de ellas trajo como consigo la no participación de esas danzas más nuevas en algunos de estos certámenes, estos festivales folclóricos, ¿no? También vinculado con estos conflictos tiene que ver el que señalaba más anteriormente con la creación o la recuperación de ese grupo de adultos en la danza del corpus en cumbres mayores, ¿no? Grupo que pertenece al ayuntamiento y que se encontró en un momento determinado pues un verdadero conflicto en este caso con el párroco, que no permitía de que el grupo infantil se viera acompañado también por el grupo de adultos, ¿no? Y otro aspecto también muy interesante tiene que ver con la participación de estos grupos de danzas en contextos distintos a la fiesta en la que participan, ¿no? Eso también ha generado y sigue generando problemas respecto entre los grupos de danza y las hermandades, ¿no? En muchos casos a los grupos de danza les llegan invitaciones a participar en certámenes y grupos festivales folclóricos, ¿no? Y en la mayoría de los casos pues hay determinadas hermandades que no permiten que esos grupos salgan fuera del contexto ritual en el cual se circunscriben, ¿no? Aunque también es verdad que encontramos otras fórmulas, como las que tiene en este caso la Hermandad de San Benito del Cerro de Andévalo, es que tienen un grupo que pertenece a la propia hermandad y es el que utiliza para que asista a estos festivales, estas celebraciones que se escapan evidentemente de esa vinculación ritual, pero que también forman parte de esa difusión de estas expresiones dancísticas, ¿no? ¿Veis? Algunas imágenes de esos conflictos que tienen que ver pues con la participación de otros grupos nuevos que se crean, en este caso la Hermandad de la Peña, que suspendió su peregrinación
La Hermandad de la Peña tiene dos hermandades filiales, una en Huelva y otra en Madrid, y el grupo, la hermandad, ese grupo filial de Huelva, creó también un grupo de danza, pero la hermandad matriz, digamos, no le permitió que danzara en los actos que tienen que ver con la romería de la Virgen de la Peña que se celebra el último domingo del mes de abril, ¿no? Algunas veces también cuando escribimos o hablamos sobre este tipo de expresiones, también tenemos que tener mucho cuidado porque genera también problemas, algunos aspectos vinculados con la difusión, ¿no? Esto es lo que sucedió con unas postales que hizo la Diputación Provincial de Huelva en el 98, en el que dentro de esas postales pues determinaba que estas dos, que son las que tenéis vosotros ahí en imagen, pues son las danzas de Cañaveral de León. En Cañaveral de León, que es un pueblo que está en la Sierra de Huelva, no tiene danza. Lo único que sucede es que la danza de la Virgen de la Tórtola de Hinojales se prestaba a participar dentro de la fiesta de Santa Marina, que es la patrona de Cañaveral. La publicación de estas postales trajo como consecuencia que la danza de Hinojales dejó de participar en esos contextos rituales vinculados con Santa Marina en Cañaveral de León. Es decir, que muchas veces hay que tener cuidado y sobre todo ser precavidos a la hora de publicar y escribir determinados elementos porque puede generar aspectos que pueden ser contradictorios, ¿no? Otro tema en el que no voy a entrar, pero que también señalaba en mi tesis y que da incluso para otro trabajo de investigación, es el que tiene que ver con la propiedad intelectual y los derechos colectivos, ¿no? Vinculados no solamente con las músicas, sino también incluso con las propias indumentarias de los danzantes. Ha habido unas polémicas últimamente con el tema de un pase de modelos que bebía esos modelos de algunas de esas indumentarias vinculadas con los trajes que utilizan, por ejemplo, en la romería de San Benito del Cerro de Ondévalo. Este es un tema también que es muy interesante y sobre el que habrá que no perder de vista, ¿no? Ya para ir finalizando, que Julio no me ha dicho nada, pero seguramente está diciéndome que ya voy mal de tiempo, es, bueno, ¿qué ha pasado muy resumidamente respecto a esas danzas que hemos estado analizando, ¿no? Bueno, pues hay aspectos, uno de los apuntes importantes es que se ha dado una revitalización de estas danzas y ha venido de la mano fundamentalmente por un cambio sustantivo en los significados de estas expresiones. Nada tiene que ver las danzas que conocemos actualmente con aquellas de las que hablábamos de los años 50 o los años 60, ¿no? Son danzas además que han pasado de ser significantes a convertirse en significado, ¿no? Y además se convierten en referentes identitarios de las poblaciones en las cuales se encuentran, ¿no? Y ahora veremos algunos ejemplos de que nos determinan esa transformación, ese cambio, ¿no? En ese aspecto juega un papel importantísimo esos procesos de patrimonialización que hicieron que estas danzas se incluyeran en el catálogo general del patrimonio histórico andaluz, ¿no? Y además también la propia relevancia que en el imaginario colectivo tienen actualmente estas expresiones culturales, ¿no? Y tenéis una imagen cuando se hizo el proceso de documentación para la... Aniceto, ¿se te ha cortado la conexión, el micro? ¿Me oyes ahora o no? Ahora ya sí. ¿Sí? Sí. Os decía que junto a ese proceso de documentación también se hizo una documentación audiovisual y se grabaron en formato audiovisual todas las danzas, que era también uno de los aspectos que nos parecía importantes para la salvaguarda de las mismas, ¿no? Ejemplos que tienen que ver con esta transformación en los significados de la danza, pues ahí tenéis algunos ejemplos de esas esculturas que ocupan lugares centrales de esas poblaciones en las que están las danzas y que nos da pie para entender cómo se han convertido en referentes de estas localidades y han pasado de ser elementos secundarios para convertirse en principales, no solamente de lo que son estos contextos rituales, sino del propio imaginario colectivo de estos lugares, ¿no? Se ha convertido, por decirlo de alguna manera, en uno de los bienes patrimoniales más importantes a defender y salvaguardar por parte de los mismos, ¿no?
Junto a esas esculturas, fijaros que nos encontramos también con elementos muy interesantes como el darle nombre a algunas de las calles de la población o incluso hacer este tipo de empedrado en la puerta del tamborilero para que todo aquel que pase por la calle pues se dé cuenta de que ahí es donde vive el tamborilero de la danza, en este caso de la Virgen de la Tórtola en Hinojales, ¿no? Es interesante en este sentido también, si analizamos lo que son los programas de fiesta, pues observamos cómo en los últimos 20 años, además de aparecer la imagen titular en estos programas de fiesta o otros elementos patrimoniales, como pueden ser castillos, como pueden ser elementos de arquitectura más señorial y demás, pues también empiezan a aparecer los grupos de danzas en los programas festivos, ¿no? Incluso también en los carteles, ¿no? Aspectos que nos dan pie para entender, ¿no? Incluso desde el punto de vista turístico, pues el Patronato de Turismo de Huelva, cuando hizo esa imagen sobre la comarca del Andévalo, pues ahí estaba presente la danza de San Juan de Alorno y el traje de Jueves de Comadre, que también participa de esa danza, ¿no? O la cantidad de exposiciones temporales que estamos observando, se están dando en este caso, una que tuve la suerte de comisariar en el Museo de Arte y Costumbres Populares de Sevilla sobre el tema de la indumentaria vinculada con estas danzas, ¿no? La creación también de centros de interpretación sobre la danza, como este de Villablanca, las publicaciones y la participación y la existencia en congresos y otras publicaciones sobre estos elementos que cada vez más llaman la atención de la investigación, ¿no? Traigo también a colación una imagen extraída de esa guía digital del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, en el que también se encuentran estas danzas y que parten de ese proyecto del Atlas del Patrimonio Inmaterial de Andalucía, ¿no? En definitiva, elementos que nos dan a pensar esos cambios, esas transformaciones que nos hablan no de la danza en pasado, sino fundamentalmente en presente y en futuro, y el cambio que se ha dado y la relevancia que han ido adquiridas y su importancia para entender también a los colectivos y esa característica y esos procesos de patrimonialización que sobre las danzas se han dado en la provincia de Huelva. Solamente invitaros a que cuando haya posibilidad, pues acerquéis a estos contextos rituales que son, digamos, los lugares privilegiados en los que poder observar y disfrutar a estas danzas. Te paso la palabra, Julio. Bien de tiempo, ¿no? ¿O me he pasado? Perfecto, Aniceto. Muy bien, la has clavado. La hora justa. Bueno, pues ahora ya dejo de compartir tu pantalla, Aniceto, y... Vale, perfecto. Pues eso, ahora ya es el turno de palabra, así que cualquiera de los compañeros que quiera participar, hacerle alguna pregunta, alguna cuestión a Aniceto. Como dije al principio, lo podéis hacer vía chat, quien no quiera participar con micrófono, y quien quiera hacerlo por de viva voz, pues tenéis que solicitar la palabra, eso lo tenéis en la parte inferior, que en participantes, ahí cuando picáis tenéis la opción de una manita que dice solicitar palabra. Así que ya tenemos aquí la palabra de Lucía, en primer lugar. Así que adelante, Lucía, activa tu micro y ya puedes hacer la consulta. Lo primero, aplaudir a mi amigo Aniceto porque, bueno, pues lo ha hecho fantásticamente bien. ¿Se me oye bien? Sí, sí, se te oye. Eso es lo primero. Saludarlo y saludar también a Juan Torrico y a todos los presentes y ausentes. Lo segundo, una pregunta que, como él conoce, para mí es preocupante. Cuando en una localidad se crea como ha ocurrido con lo de San Telmo, se da una nueva creación de una supuesta tradición que a lo largo del tiempo se va identificando con el propio pueblo. Tú has comentado que para la música, es decir, para darle, digamos, contenido, sostén a esa creación, se toma una música de la Riancheira, puesto que unen bien.
Esto ocurre en el caso nuestro, en Aragón, con cierta frecuencia o con alguna frecuencia. Mi pregunta es, sobre todo en las actuales circunstancias en las que tanto dulzaineros como, bueno, que las ciencias han adelantado, que es una barbaridad, se conoce perfectamente en general lo que es la lectura, solfeística, lo que es incluso la creación de nuevas melodías, se tienen unos amplios repertorios musicales, etcétera, etcétera. E incluso muchas veces, como ocurre en algunos de los casos, ese acto se perdió, se tienen datos de antiguas representaciones, pero lo que se ha perdido es la música y la coreografía. Entonces, ahí mi pregunta. Por un lado, es lógico que en esa situación, con esa nueva, digamos, intento de recuperación, se tomen al tuntún por parte de los músicos partituras de aquí y de allá que pertenecen a otros lugares y que naturalmente se incorporan a un lugar que no es el suyo y pueden crear conflictos del tipo que después decías tú. Y por otro lado, si eso se quiere, es decir, si una vez se tiene un material o unos datos de antiguas tradiciones, no se deberían de crear por parte de los músicos, con una implicación directa de los músicos hacia los pueblos, unas nuevas partituras, diciéndolo naturalmente, que son creación por y para esos pueblos, puesto que existe ese tipo de recuperación. El ejemplo que puedo poner. En la Puebla de Alfindén, un pueblo de la provincia de Zaragoza, que además fue el lugar de nacimiento de Bison Tolosana, recientemente fallecido, se tenían los textos, recuperamos los textos de un acto ritual, pero no se conocía ni indumentaria, ni músicas, ni coreografías. Entonces, entre Lison y yo lo que hicimos fue plantear a músicos crear nuevas melodías, de acuerdo con el equipo, ponerlo todo a consideración del pueblo, naturalmente, para ver cuál era su posición. Y bueno, al cabo de X años eso se ocurrió, es decir, se ha recuperado con todo ello. Por otra parte, hay otros pueblos en los que esa situación no se da, sino que se ha tomado a voleo músicas de otros lugares y se han acoplado, con lo cual ni tienen músicas propias ni en realidad pueden dar lugar a conflictos. Gracias. Muy bien, Lucía. Muchas gracias. Como amiga, las preguntas no sé cómo voy a respondértelas, pero bueno, voy a intentar ser breve. Mira, comentarte, el caso que he nombrado de San Telmo es un caso muy interesante porque en este caso no es una recuperación, sino que es una creación de nueva, ¿no? Entonces, cuando ellos se plantean la posibilidad de utilizar música de poblaciones cercanas, que podría haber sido el caso, decidieron que no, decidieron que como era San Telmo y es un santo que venía de Galicia, bueno, pues hacemos la Renseira. Fijaros lo interesante en este caso, que varios años después de su creación, ha habido algún tamborilero y algunos especialistas en música que han dicho, bueno, pues ya que ha pasado un tiempo y que la danza de San Telmo se ha ido consolidando, vamos a intentar buscar una música que se adecue más a lo que se escucha en la comarca del Andévalo y no estos toques que no tienen absolutamente nada que ver con nuestro territorio, ¿no? La respuesta por parte del pueblo de San Telmo fue que la música de su danza era la riansaira y que no querían ninguna nueva música que se interpretara y que modificara lo que ellos entendían que era su tradición, ¿no? Por lo tanto, fijaros muchas veces lo interesante de este tipo de elementos. Respecto a las recuperaciones, hay muchas recuperaciones que se han hecho de la manera como buenamente se ha creído, entre otras cosas porque la documentación sobre este tipo de elementos es muy escasa y solamente hemos tenido la suerte que de oído algún tamborilero pues se acordara
de que en esos momentos, es decir, finales de los años 60, 70, pues él iba con su padre o con su abuelo o con algún familiar a tocar y algunas cosas han quedado claras. Pero evidentemente es toda una reinterpretación que, bueno, también forma parte de lo que es el propio, lo que entendemos cuando hablamos de tradición, ¿no? Y esto es muy común, no solamente en lo que son las músicas, sino también en lo que son las coreografías o las indumentarias, ¿eh? No nos llevemos a pensar que las coreografías que se hacen ahora son las que se hacían también antes. Hemos podido observar, sobre todo cuando hacíamos las grabaciones en formato audiovisual, que había muchas danzas que interpretaban nuevas mudanzas que hasta ese momento no habían sido interpretadas y que solamente se crearon, y algunas de ellas se han quedado dentro del conjunto de mudanzas, motivados por esa intentar también dar mayor vistosidad a esos movimientos que en algunos casos eran muy pesados y no daban movimiento a los grupos de danza. Es decir, que esas coreografías, igual que esas músicas, pues se van reinterpretando y se van modificando. Y aquí también hay un tema muy interesante que señalaba, que es el tema de las partituras. Aquí partituras no hemos encontrado en ningún caso. Sí, en algunas zonas, por ejemplo, de la sierra de Huelva y sobre todo pegando con Fregenal de la Sierra, que también hay algunos toques que son muy similares, porque evidentemente esa parte de la sierra norte de Huelva y el sur de Badajoz hay una frontera, pero esa frontera real no es una frontera cultural, es una frontera, un límite administrativo y las relaciones entre una zona y otra han sido continuas. Y ahí sí que hay algunas partituras. También existe el debate, y tú bien sabes, acerca de las partituras de estas músicas, ¿no? Hay muchísimos elementos que cómo se plasman en unas partituras. Pero bueno, yo creo que es una realidad muy interesante y que además todo se convierte en tradición en 2 o 3 años, ¿eh? No hay que esperar mucho y esas músicas que parece ser que son nuevas, no eran tan nuevas, y las que son tan antiguas, pues no eran tan antiguas, ¿no? Pero forma parte un poco de este debate, este discurso en el cual se encuentran este tipo de expresiones que tienen que ver con la tradición oral y con las transformaciones también de las sociedades que les dan vida, ¿no? Gracias. Vale, Aniceto, hay más palabras pedidas. En primer lugar, la había solicitado Araceli, la compañera del instituto. Y lo que ha dicho, que no sabía exactamente si le funcionaba el micro. Si no le funciona, me las ha trasladado también por escrito. Le damos un segundo a ver si Araceli se conecta, y si no, ha hecho 2 preguntas. Te Vale. traslado, si no, la primera, mientras decía que ¿por qué la mayoría de las danzas en esta zona están protagonizadas por hombres? Esa es la primera pregunta que planteaba Araceli. Y si activa el micro, que parece que... No sé, ¿se me oye? Sí, Se te oye. pues te doy la palabra, Araceli. Hola, Niceto, me ha encantado tu charla. Enhorabuena por tu trabajo. Ya sabes que a mí la antropología es mi asignatura pendiente. Muchas gracias. Bueno, esa era la primera pregunta, que no sé si hay alguna razón, porque en otros lugares hay danza protagonizada igualmente por hombres y mujeres. No sé si en esta zona tiene alguna razón, era por curiosidad. Y luego en el mapa de danza vigente que has puesto al principio, porque hay en algunos sitios no hay danza, o sea, has dicho que todas están concentradas en Huelva, algunas poquitas he visto que estaban en Córdoba o en Sevilla, pero en otras provincias no aparecen. ¿Por qué razón? Esas eran mis 2 preguntas. Muchas gracias, Araceli. Respecto al tema de la participación o ser exclusivamente de hombres, bueno, está más bien vinculado con esa idea de la virilidad y ese tipo de como que eran los que podían dar un poco más de forma. Sin embargo, yo no tengo todavía tan claro el por qué son solamente hombres. Lo que sí es interesante, no solamente para el caso de Huelva, sino para el caso de Andalucía, es que encontramos danzas como el caso de San Antón y San Sebastián en Orce, en Granada, en el que el grupo está formado por hombres y mujeres. Muchas veces preguntamos acerca, bueno, ¿y eso cómo puede ser que esté formado por hombres y mujeres? Pues la respuesta es muy sencilla. La respuesta es que en un momento determinado, hace 15 años o por ahí, se quedaron sin personas que quisieran ejecutar la danza. Y al hacer la pregunta, oye, ¿quién quiere formar parte de este grupo de danza? Pues hubo hombres y hubo mujeres. Y bueno, actualmente el grupo está formado por hombres y mujeres, no hay ningún tipo de problema.
y demás, ¿no? Y en el caso de Huelva lo que sí es muy interesante es que al día de hoy, por lo menos yo no tengo constancia de que en esos grupos que son solamente formados por hombres haya habido algún movimiento por parte de alguna mujer por participar en esos contextos, ¿no? Aunque es verdad que es curioso porque en determinadas celebraciones, como en San Bartolomé de la Torre o en la Virgen de la Esperanza, en Cumbres Mayores, cuando termina el momento, digamos, del contexto ritual en el que termina la procesión, la misa y estos actos, digamos, un poco más eso, ¿no? Pues en muchos casos la mujer también interpreta la danza, pero ya fuera de esos contextos rituales, ¿no? Sobre la existencia en otros territorios, bueno, hay provincias como Cádiz, por ejemplo, en los que no hay ningún grupo de danza. Estamos hablando de la actualidad. Yo tengo desconocimiento si en algún momento determinado hubo esos grupos de danza, ¿no? Para el caso de Huelva, que concentra, digamos, ese 70% de las danzas rituales, pues yo creo que el tema de la repoblación tuvo un papel importantísimo, ¿no? Y también es verdad que esos intercambios también están vinculados con esa zona, digamos, un poco más aislada de lo que son los centros de poder, como pueden ser pues Sevilla, Córdoba o otros lugares, ¿no? Yo creo que esa especie de aislamiento, entre comillas, pues ha permitido que en estas poblaciones pues se sigan conservando, manteniendo o creando de nueva planta pues este tipo de expresiones. Muchas gracias, A ti, Araceli. La siguiente palabra te la ha solicitado Julio César, así que si activa el micro ya puedes formular la pregunta. Buenos días a todos y a todas. Un saludo especial a Aniceto, que siempre es un placer escucharlo, porque siempre aprende uno algo más cada vez que se le escucha. Y también, bueno, aprovechar para agradecer y felicitar también a la organización por este tipo de encuentros, que en los tiempos que corren, si no fuera por estos medios, sería un tanto complicado. Yo quería plantear una cuestión a Aniceto que me ha parecido muy interesante, y es cuando ha hablado de la relación de este tipo de elementos, como es la danza, con otros elementos del patrimonio inmaterial como son los oficios tradicionales. Me parece muy interesante saber en qué casos, o si se tiene constancia, la revitalización de la danza ha permitido la rehabilitación también de otros oficios tradicionales que a lo mejor estaban a punto de perderse, o si por el contrario, cuando la danza se ha debilitado, pues ha hecho que, igual que si de un ecosistema se tratase, ciertos oficios se hayan perdido. Veo que, por ejemplo, el ámbito textil asociado a la indumentaria es fundamental. Entonces, no sé si, por ejemplo, pues la parte de telares tradicionales, cordoneros, bordadoras, etcétera, guarnicioneros, por ejemplo, también, para determinados elementos, eso ha permitido, o sea, la revitalización de la danza ha permitido que otros elementos pues tengan también una perdurabilidad en el tiempo y una vigencia. Muy bien, Julio. Muchas gracias por la pregunta y por verte ahí. La verdad que si algo de positivo, como tú bien dices, es de ver un montón de amigos, aunque sea de forma virtual. Pero bueno, eso también forma parte de estos momentos en los que nos encontramos y bueno, la verdad que bueno, este tipo de cosas pues también ayuda para vernos un poquito las caras, que no está mal, aunque no son los contextos, digamos, ideales. Pero bueno, respecto a la pregunta que me hace, que me parece muy, muy interesante, habría un par de matices. En el caso de lo que son las danzas, oficios vinculados con las danzas, yo me centraría en dos grandes aspectos. Tú has señalado uno, que sería el textil, ¿vale? En el cual es verdad que en determinadas poblaciones, como el Cerro de Andévalo, se mantienen determinadas técnicas tradicionales vinculadas con la indumentaria, pero la mayoría de ellos han desaparecido. Han desaparecido y se compran tiendas especializadas, ya no solamente del ámbito más cercano, sino de cualquier lugar, ¿no? Y el otro ámbito junto al textil, en el que también sería importante el tema del oficio, sería el de los instrumentos musicales. Que ahí, como señalaba también, pues salvo algún caso excepcional, la mayoría de los instrumentos que se utilizan ya no son fabricados por los propios tamborileros, sino que se compran en tiendas especializadas, con todo lo que motiva, ¿no? Ahora bien, lo que sí es verdad es que no solamente relacionado con las danzas, sino que en los contextos rituales en los que participa la danza, sí que ha sido relevante la recuperación o incluso ampliación de algunos aspectos como la guarnicionería.
sobre todo por la importancia que tiene también el tema del caballo en las principales romerías en las cuales algunas de estas danzas se circunscriben. Pero es verdad que no ha sido, si tuviéramos que hacer una valoración acerca de si ese papel protagonista que ha tenido la danza y que está teniendo la danza en los últimos años ha favorecido esos contextos vinculados con los oficios, me atrevería a decir ahora mismo que, salvo casos muy excepcionales, no ha dado continuidad a este tipo de elementos que además no es que estén desapareciendo, sino que es que además no han sido documentados, que es uno de los grandes riesgos que nos encontramos con este tipo de elementos. Gracias, Julio. Muchísimas gracias a ti, Aniceto. Aniceto, te traslado una pregunta que han hecho por el chat. Esta lo hace Pablo Zamarrón desde Segovia. En primer lugar, bueno, te da la enhorabuena y te pregunta, dice, además de los danzantes actuales y de otras de años previos, dice, ¿existe danza espontánea en la que participe cualquier persona ajena a los grupos de danza? Respecto, muy buena, Pablo, aunque no te veo y ni te oigo, pero bueno, me agrada saber también que estás por ahí. Un abrazo grande, Pablo. Respecto al tema de otros grupos distintos a la danza, como señalaba antes, hay, digamos, contextos informales fuera de esos rituales en los que sí que hay grupos que interpretan esas danzas, ¿no? Os decía el tema del papel de la mujer que no participa en esos contextos, como en San Bartolomé de la Torre o en Cumbres Mayores, pero que sin embargo, cuando se acaba el momento ya oficial de las fiestas, pues ellas cogen esas espadas e interpretan las danzas en otros lugares que no tienen nada que ver con esos contextos rituales. Es decir, hay determinados contextos informales en los que esas danzas sí están presentes. Pero siempre, si no es en el contexto ritual, al margen del contexto ritual, pero muy cerca de esos tiempos de danza. No hay otros grupos, digamos, que interpreten bailes o danzas distintas de estas ocasiones. Vale, la siguiente mano la tiene pedida Elena Prieto. Si activas el micro ya tienes la palabra, Elena. Hola de nuevo a todos y a todas. Aniceto, darte la enhorabuena. Yo no soy objetiva. Primero porque te conozco y segundo porque el tema me es muy cercano. Entonces, pues, ¿qué te voy a contar yo? Que no te diga que me haya encantado. Por otra parte, quería hacer una serie de quizás... más que preguntar, reflexionar un poquito sobre esto. Al hilo de lo que comentaba Araceli sobre el papel de la mujer, bueno, quizás yo la opción que tengo, la danza que tengo más cercana, evidentemente, son las de Alorno, que son 3, como tú bien sabes, a pesar de que se bailan, son digamos, 2 distintos en cuanto a danzantes, que son Cascabeleros y San Antonio. Y bueno, el papel de la mujer es como ya hemos comentado, muy concreto, ¿no? Y como tú bien dices, realmente no hay grupos de mujeres que en Alorno hayan decidido en ningún momento participar de esta. En Alorno se participa de otra manera, se participa, como tú bien decías antes, del Jueves de Comadre, en fin, de otro tipo de... Incluso la presidenta de la hermandad hoy en día es una mujer, cosa que en los casi 70 años que tiene la hermandad pues no había pasado. Luego me gustaría también, no sé si yo no lo sé por el caso de Alorno o quizás sea distinto o simplemente era yo así, yo no lo conocía, el caso de que los primeros danzantes, bueno, los primeros no, sino las clases sociales en las que danzaban que se tiene constancia. Bueno, que yo sepa, en Alorno fue justo lo contrario, los que danzaban eran los de las clases sociales más altas. Y precisamente la democratización, de alguna manera, trajo el hecho de que se abriera un sorteo, el hecho de poder danzar, de ser cascabelero, y eso pues produjo eso, la democratización de que todo alornero
pudiera ser. De hecho, no tiene por qué ser alornero, con que sea hermano de la hermandad puede hacerlo siempre y cuando sepa las mudanzas. Quiero decir, no está circunscrito a ser alornero de nacimiento, ni mucho menos. Y luego una cosa que me ha llamado mucho la atención y que ha ocurrido pues hace 1 año o 2 años, es el tema de la injerencia de la Iglesia, en este caso, de los contextos eclesiásticos. San Juan en Alorno funciona solo, y tú eso lo sabes porque lo conoces perfectamente, funciona solo, la hermandad no deja de ser una hermandad religiosa, pero aún así, digamos que más allá de ciertos aspectos muy concretos, la hermandad funciona sola y al margen de la iglesia. Y sin embargo, pues sí que ha habido injerencia en los 2 últimos años, casi 3 creo, porque el párroco es nuevo y no conoce los tiempos, los usos, las costumbres, y digamos que ha habido que ir acostumbrándolo, ¿no? Entonces, pues eso ha tenido un poco de roce, pero bueno, todo va por su justa medida y cauce. Y nada, simplemente eso, comentarte que, bueno, me habían llamado la atención una serie de cosillas y eso, y solamente comentarlo contigo, que sabes mucho más de esto que yo, a pesar de que yo las viva de otra manera. Muchas gracias por todo y enhorabuena. Muchas gracias, Elena, por tu intervención. Y efectivamente, como bien señalaba, Alorno es el único ejemplo de danza en el que no eran clases más humildes, sino que eran la élite, digamos, las que pertenecían, ¿no? Un aspecto que no da tiempo a señalar y que es muy interesante acerca de quiénes componían los grupos de danza, ¿no? O cómo se accede al grupo de danza. En el caso de Alorno, por ejemplo, es muy interesante porque además hay una serie de matices, de variables que hay que cumplir para formar parte tanto de la de San Antonio como la de San Juan, ¿no? Por ejemplo, la de San Antonio, como bien sabes, hay que ser soltero, no puede, si estás casado no puede formar parte de ese grupo de danza, ¿no? Y bueno, y en el caso de los cascabeleros, pues, como bien ha señalado, uno de los elementos desde mi punto de vista más interesantes, desde el punto de vista ritual, y no solamente ritual, sino también identitario, es el sorteo de las ropas, ¿no? Ese momento en el que algún alornero que quiere ser cascabelero, pues tiene la opción de coger las ropas, ¿no? Pero como decía, es el único ejemplo en el que la danza o el origen de la danza no estaba vinculado con las clases más humildes, con pastores, con jornaleros, sino con las clases de élite, ¿no? Después me gustaría también matizar un elemento que es el siguiente, el único grupo de danza en el que todos sus componentes cambian todos los años es la de la San Benito, en el Cerro de Andévalo, porque es la mayordomía quien nombra a sus 7 lanzadores, ¿no? Ese tipo de elementos que, bueno, que en la tesis aparecen descritas y demás, pero me parece muy interesante decir que no, hay que cumplir una serie de requisitos para ser danzante y además ajustarse a los criterios que establece la hermandad en sus estatutos para poder participar o no, ¿no? El tema de esos conflictos son comunes en todas las danzas y además cada vez mayor, ¿no? Porque, bueno, uno quiere hacer las cosas de una manera, otros los quieren hacer de otra, la hermandad quiere que tú vayas a danzar a tal sitio. En el caso de los cascabeleros fue muy evidente porque los cascabeleros no salen de Alorno, salvo algunos casos excepcionales como fue la llegada del Papa, Juan Pablo II, en el Rocío, y algunos elementos así muy, que también te da pistas para entender un poco acerca del papel y los significados que estas expresiones tienen para los propios colectivos, ¿no? Muchas gracias, Elena. Pues ahora le pasamos la palabra a María José Fiz. Activa tu micro, ya, adelante. Hola a todos y a todas, y bueno, Aniceto, pues yo me sumo a la larga lista de participantes que te felicitan y te dan la enhorabuena por tu trabajo. Yo es la segunda vez que te la doy, porque como tú sabes, no me perdí tu lectura de tesis y ahora pues no me quería perder tampoco esta exposición que verdaderamente ha sido muy agradable de escuchar y muy amena. Me ha llamado la atención, tú sabes, yo no soy antropóloga, pero soy curiosona de muchos temas y me ha llamado la atención que has hecho referencia a que hay algunas influencias en los tamborileros de la Romería del Rocío. Y me gustaría saber si a lo largo de tu investigación has podido detectar algunos otros elementos rituales de la romería que tú has estado estudiando que fueran influencias de la romería de la Virgen del Rocío, visto la importancia y la relevancia que tiene desde la segunda mitad del siglo pasado
hasta ahora, ¿no? Gracias. Muy bien, María José, compañera. Me alegra mucho verte. Compañera de tantas cosas, ¿no? De tantas cosas. Y bueno, y lo que nos quede, lo que nos queda. Pero lo que queda. Bueno, decía que el tema acerca del papel del tamborilero y la vinculación con la romería del Rocío, la principal relación que tiene la figura del tamborilero con el Rocío tiene que ver con el prestigio que adquiere la figura del tamborilero y el interés de una parte importante de jóvenes que quieren aprender a tocar la gaita y el tamboril. Claro, como me decía Antonio, un maestro tamborilero que tiene una escuela allí en Huelva, que en principio quien se apunta a su escuela no quiere los toques vinculados con las danzas, quiere los toques de la rumba, la sevillana, que es lo que después puede utilizar en un contexto como es el Rocío. El contexto del Rocío que no solamente se circunscribe a la romería, sino a todo lo que significa también el camino y demás, ¿no? Y además también el prestigio que adquieren determinados tamborileros, porque las hermandades no llevan a cualquier tamborilero. También existe una escala de estatus acerca de los tamborileros y, claro, cada hermandad se encarga de gestionarlo para que pues tenga uno u otro, ¿no? Pero realmente esa es la principal relación que yo hago respecto al tema de que haya ahora más tamborileros y que la gaita y tamboril no se haya perdido. Pero es verdad que la gaita y tamboril está presente en toda la provincia de Huelva, está constatada, y no solamente vinculada con las danzas, sino con otros contextos rituales muy importantes de toda la provincia, ¿no? Y que además no se solamente se circunscriben, digamos, al momento de la danza, sino también a otros momentos, es decir, cuando llega 15 días antes de la fiesta, es la música de la gaita y el tamboril la que recorre el pueblo avisando de que va a llegar la danza, ¿no? Ya te digo, no solamente con la danza, pero bueno, también con otros contextos, y en este caso la vinculación con el Rocío, pues prácticamente muy reciente, y eso no ha permitido que no desaparezca. Lo que ha permitido es ese cierto prestigio que da a la figura del tamborilero. Pero recordar también que en alguna de las entrevistas, yo recuerdo que alguno de los tamborileros nos decía que ellos hacían tamborileros porque eran los 2 o 3 días en que comían caliente. Fijaros las circunstancias tan duras en las que ellos se encontraban, y además que eran utilizados como bufones, se les emborrachaba, se les hacían 1000 locuras y se aprovechaban de ellos, y era bueno, el bufón que estaba por allí, el bufón que en este caso pues sabía hacer música, ¿no? Pero afortunadamente las cosas han ido cambiando y el papel del tamborilero con la danza y con las romerías pues juega un papel importante en estos tiempos actuales. Pero no siempre fue así. No nos podemos olvidar que estas transformaciones también tienen que ver con cambios sociales y con esas estructuras de propiedad que tan importantes son a la hora de analizar este tipo de expresiones, este tipo de rituales y estas realidades tan complejas que son hoy vistas como patrimonio, pero que hace muy poco no eran entendidas como tal, ¿no? Entonces, en otros elementos de la romería no has detectado tú algún cambio por influencia de la romería del Rocío. No. He visto una imagen que se veía una serie de jóvenes que llevaban un distintivo en la frente, no recuerdo de qué romería era, y que me ha recordado, salvando todas las distancias, cuando se saca la Virgen del Rocío por los almonteños, ¿no? Entonces, como es que es verdad que lo que tú decías, que nos reinventamos, o nos inventamos y producimos nuevas tradiciones que aunque se han iniciado hace 3 o 4 años, pues por eso decía, has visto la influencia que tiene desde que se transmite permanentemente toda la romería del Rocío, la afluencia que tiene de gente de todas partes, a ver si estaba como uniformizando de alguna manera, o se mantiene las romerías que tú has estudiado, se mantienen con su propia esencia sin contaminación, entre comillas, de otras influencias que al final lo que nos hacen es perder riqueza cultural, ¿no? Vamos, no sé si afortunadamente o no, pero el caso de Huelva, de las romerías del Cerro, la romería de la Virgen de la Peña o otros contextos que hemos estado viendo,
afortunadamente no guardan ningún elemento que articule o que dé pie a que esas pautas son traídas desde la Romería del Rocío. La Romería del Rocío se escapa, desde mi punto de vista, del significado y de la relevancia que tienen los contextos rituales en Huelva, ¿no? Yo creo que Huelva, he tenido la suerte de estar varios años trabajando allí en la delegación provincial y consideraría que es una de las provincias con mayor riqueza desde el punto de vista del patrimonio etnológico. Y en el campo del contexto ritual, evidentemente, también. Y de ese contexto ritual y de esa relevancia, yo dejaría fuera la Romería del Rocío, porque es un modelo que al día de hoy no afecta a la configuración, al día de hoy, no sé mañana qué pasará, pero al día de hoy los contextos rituales de estas romerías no guardan su riqueza y no se suman a los vaivenes que va marcando las modas del Rocío. Pues yo diría que afortunadamente. Yo también, pero... Que no me escuche mi amigo almonteño. Gracias. Muchas gracias a ti, María. Muchas gracias, María José. Bueno, comentarte, Aniceto, ahora te voy a leer una otra pregunta que te hacen a través del chat. La hace José María Palma y dice, bueno, lo primero, enhorabuena por tu exposición, he llegado un poco tarde, pero lo hago llegar una pequeña duda. En Cartaya, Huelva, tenemos documentos que atestiguan que a finales del siglo XV se celebraban las llamadas danzas de los morenos. Estas estaban formadas por esclavos que le daban libertad durante las fiestas. ¿Conocía usted este caso? Posteriormente, hasta finales de los años 70, un grupo de danzantes realizaban danzas frente al paso de la Virgen del Rosario, acompañado por el tamborilero José el Pollo, famoso en la provincia. Nada sabemos de ello. ¿Tiene usted conocimiento de esta práctica en nuestra localidad? Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Respecto al primer asunto sí que tenía referencia, al segundo de la Virgen del Rosario no tenía, y evidentemente que Cartaya es el lugar referencia de la familia del Pollo. El Pollo de Cartaya, desde el punto de vista del tamborilero, ha sido un referente y su familia está muy vinculada con estos contextos rituales de la danza, ¿no? Sí es verdad que la escasa documentación histórica que hay sobre las danzas nos hablan de negro y nos hablan de gitano, pero esto no es nuevo, esto también pasa en Sevilla, y el papel de estos colectivos que han sido silenciados y siguen todavía siendo silenciados y que tuvieron un papel muy relevante en esas danzas que lo que entendían y lo que permitían era, como decíamos al principio, de crear el ambiente de fiesta, ¿no? Y sobre todo muy relacionado con una festividad que era la festividad del Corpus, la que mañana tenemos y que en otros sitios se celebra el domingo. En la festividad del Corpus había muchísimos grupos de danzantes que venían y estaban relacionados con estos grupos étnicos a los cuales se les cortó tajantemente porque hubo un decreto real en el que se impedía la participación de estos grupos en las procesiones y en los interiores de las iglesias, ¿no? Entonces, el caso de Cartaya sí lo conocía respecto al tema de los negros, también los gitanos, y era común también a otros sitios, ¿no? Incluso en lugares como la Virgen de la Peña, el origen de esa danza se cerciora en el Corpus, no en la romería de la Virgen de la Peña. Eso fue posterior, ¿no? Es decir, ahí yo creo que hay un papel vinculado con la historia de este tipo de expresiones con las danzas que yo creo que está pendiente por hacer y que sería interesante de que algún investigador o investigadora se pusieran a ello para sacar información sobre estos temas, ¿no? Ya es muy interesante, como digo, el tema de la participación de gitanos y de negros, ¿no? Gitanos que en algunos casos se vinculan también con Portugal. No olvidemos que Portugal está muy cerca y hace esa frontera, esa raya que seguimos definiendo y que es muy interesante también para este tipo de expresiones y que muy pocas veces es tenido en cuenta, ¿no? Respecto a la segunda pregunta, el tema de la Virgen del Rosario no tenía constancia, así que lo anoto y muchas gracias por la información. Pues, Aniceto, te voy a trasladar la última pregunta que nos ha llegado, esta es por chat también. Bueno, aprovecho para decir que si alguien tiene alguna pregunta más, es el momento de pedir la palabra o lanzarla por chat, porque si no ya con esta concluiremos la sesión. Te digo, la pregunta la formula Lucía Pérez y dice, ¿qué requisitos se tuvieron en cuenta para la patrimonialización de las danzas? Y dice, ¿crees que el hecho de haberlos patrimonializado institucionalmente ha contribuido a la explosión de las danzas nuevamente?
Muchas gracias, Lucía, por la pregunta. Bueno, la respuesta a la segunda es que evidentemente sí que ha motivado que, sobre todo, que se mire a las danzas de otra manera. Es decir, eso de que la legislación en materia de patrimonio reconozca y proteja las danzas rituales, esos elementos que hasta ahora eran 3 saltitos que hacían uno en una procesión, pues evidentemente ese proceso de protección y de patrimonialización pues ha significado también el reconocimiento y la valoración y el, por qué no decirlo también, ha afectado hará que en poblaciones donde no había o donde habían desaparecido, pues se produzcan los elementos contrarios, ¿no? Respecto al tema de cuáles son los ítems o las variables que se persiguieron para la inclusión y la protección de esas danzas, bueno, yo creo que hay varios aspectos importantes. Uno era que formaran parte y que fueran referentes identitarios de las poblaciones en las cuales se encuentran. Huimos en todo momento y eso nos generó algún conflicto que otro, el tema de la antigüedad, ¿no? Sabemos que hay danzas, por ejemplo, como las de Cabeza Rubia, ¿no? O Villanueva de las Cruces, en los que sus mudanzas, sus músicas, pues parten de la danza de San Benito, del Cerro de Andévalo, porque fueron personas de esta localidad las que enseñaron a esos grupos, ¿no? Claro, desde la hermandad, por ejemplo, de San Benito, pues criticaron de que se incluyeran y se protegieran esas danzas y estuvieran, digamos, dentro de la misma categoría, esas danzas más históricas, entre comillas, con esas otras más nuevas, ¿no? Pero evidentemente la variable antigüedad no era la que primaba a la hora de incluir este tipo de elementos. Había que pensar en variables que tienen que ver con la propia valoración por parte de la población de estas danzas y sobre todo su significado, más allá de esa singularidad o espectacularidad que podemos encontrar en muchas de ellas. Pues no hay ninguna petición más de palabra, Aniceto, así que, bueno, en principio... Bueno, yo antes adelante. Antes de terminar, he dado el agradecimiento a formación, pero quería también personalizarlo en ti, Julio, por todo el tiempo que hemos estado preparándolo y sobre todo por la tensión que genera también una videoconferencia como esta, pendiente de todas las cosas que los participantes del correo, del chat, de no sé cuántos. Así que te agradezco muchísimo que, como siempre, otra vez más, pues estés ahí y nada, desear también al resto que el que tenga Corpus mañana que disfrute de la fiesta y los que no, pues bueno, pues seguiremos trabajando en pos de este patrimonio. Pues bueno, muchas gracias a ti, Aniceto. Es cierto que ha sido un reto, porque realmente hemos tenido que ir buscando diferentes plataformas hasta encontrar la que considerábamos más adecuada para que se desarrollara esto. Y bueno, en principio ha salido bastante bien, estamos contentos. Muchas gracias a ti y a todos los participantes. Y bueno, como comenté al principio, cuando esté editado el vídeo lo subiremos al canal de IAPH YouTube y lo compartiremos por redes. Así que bueno, esperamos continuar con esta línea. Tenemos en mente seguir con tiempo de tesis de momento. Iremos viendo el resto de posibilidades de formación. Así que muchas gracias a todos y hasta pronto. Muy bien.